concreto en la historia del Imperio Romano, el año 69 después de Cristo, en el que llegaron a gobernar 4 emperadores distintos en rápida sucesión. Los 4 emperadores fueron Galba, Otón, Vitello y Vespasiano. Tras el suicidio forzado de Nerón el 9 de junio del año 68 hubo un periodo de guerra civil, la primera en Roma desde la muerte de Marco Antonio en el 31 a.C. Entre junio del año 68 y diciembre del año 69, Roma sería testigo del nombramiento y caída de Galba, Otón y Vitelio hasta la definitiva ascensión al poder de Vespasiano, que lograría por fin estabilizar el imperio e instalar una nueva línea hereditaria. Dinastía Flavia. Va del 69 al 96 después de Cristo, contando con 3 emperadores. Vespasiano del 69 al 79, Tito del 79 al 81 y Domiciano del 81 al 96. Los Flavios llegaban al poder en una posición en la que no tenían ni prestigio, ni patrimonio, ni clientelas. Ese ascenso comportó una especie de refundación al principado que es exponente de la renovación del Senado con la incorporación de nuevas familias provenientes del orden ecuestre. Se va elaborando una nueva concepción del principado en la que el trono no es ocupado por derecho de nacimiento de una familia carismática, sino que aparece como la culminación de una carrera de oficios militares y administrativos abiertos al más capaz. Esa nueva dinastía tendrá que fundamentar su poder sobre nuevas bases, la lex de Imperio Vespasiani, y a través de la eficacia administrativa. Tito Flavio Vespasiano, más conocido como simplemente Vespasiano. Nacido el 17 de noviembre del año 9 en Rite, de origen ecuestre, que es una especie de clase media en Roma, ¿sí? Su padre era Flavio Sabino, recaudador de impuestos, su madre Vespasia Pola, de orden ecuestre. Su esposa Flavia Domitila, con ella tuvo 3 hijos, ¿sí? Fue un funcionario tribuno y general de legiones. Había realizado una carrera militar en Britania y fue procónsul de África. Comandó las fuerzas romanas que hicieron frente a la primera guerra judeo-romana del año 66. Ahí estaba en África y Galba lo había llamado para repeler esa rebelión que se había puesto como emperador, ¿no? Pero lo llamó para repeler eso. Y en ese momento, en esos años, ya en el 68, cuando se disponía a sitiar Jerusalén, la capital rebelde, el emperador Nerón se suicidó, sumiendo al imperio en un año de guerra civil, conocido como el año de los 4 emperadores. Pero no pudo completar la tarea de sofocar la revuelta judía porque, fue llamado para participar en esas guerras civiles del lado de Galba. Se sucedieron los emperadores después de esa guerra civil, los emperadores Galba, Otón y Vitelio, ¿sí? Galba fue sacado del poder por Otón se suicida, ¿sí? No tenía mucho apoyo, y Vitelio fue derrotado y asesinado, ¿sí? Y había también confrontado con Vespasiano. Con la confrontación con Vitelio, y ya después fallecido, puso en una posición clave para contar con el apoyo de una parte del ejército a Vespasiano, y eso le posibilitó la llegada al poder. La revuelta había empezado en la Galia y se había extendido rápidamente a Hispania. El ejército imperial destinado allí se amotinó y marchó hacia Roma. Nerón se suicidó. En el imperio resonaba la furia de la guerra civil. Los generales repartidos por todo el mundo se preguntaban si ellos también deberían participar en la refriega. En la provincia de Judea, un hombre ya se había endurecido en la batalla.
Se llamaba Vespasiano. Era uno de los mejores generales del imperio. Durante 3 años, Vespasiano había estado luchando para sofocar una revuelta local. Con la victoria muy próxima, las ambiciones de Vespasiano se centraron repentinamente en un objetivo sin precedentes para un hombre de su posición social. Vespasiano no pertenecía a la vieja aristocracia. Su familia provenía de un pequeño pueblo no muy lejano de Roma, aunque era otro mundo en cuanto a clase social. Su padre y su abuelo habían sido recaudadores de impuestos y soldados. A él le gustaba presumir de ser un hombre del pueblo, uno más del campamento, un hombre que era igual que sus soldados. Las tropas de Vespasiano le alentaron para que tomara el poder. También le respaldaron soldados de otras provincias. Animado por la oportunidad, Vespasiano les ordenó que marcharan sobre la capital. La vanguardia de las tropas de Vespasiano partió de los Balcanes, rodeó el mar Adriático y cayó sobre Roma. Pero cuando llegaron a Italia, tuvieron que enfrentarse al enemigo. Y por primera vez en 100 años, el enemigo eran otros romanos. El historiador Casio Dio describe la tragedia. Lucharon como si fueran extranjeros y no conciudadanos. Ni siquiera al caer la noche dejaban de combatir. Cuando la luna iluminaba por entre las nubes, podía verse a los agotados oponentes hablando. Mientras por aquí unos estaban peleando, por allá otros descansaban, apoyados en sus espadas. Ocasionalmente uno de ellos se dirigía a otro del bando contrario y le decía: «Compañero soldado, ciudadano, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos peleando? Lucha a mi lado». El otro replicaba: «No, tú ven conmigo», y así pasaban la noche, hasta que salía el sol, alternando los combates con las conversaciones. Por la mañana, las tropas de Vespasiano empezaron a dominar la situación. Siguieron matando a sus compatriotas, saquearon un pueblo cercano y, borrachos de sangre y pillaje, llegaron a Roma. Muy pronto la capital del imperio se convirtió en el campo de batalla de 2 ejércitos enfrentados, y los civiles de Roma quedaron atrapados entre ellos. La ciudad de Roma estaba asediada y sus habitantes luchaban o huían o incluso se unían al pillaje, esperando que les confundieran por invasores y así salvar la vida. Murieron unas 50.000 personas. Las tropas de Vespasiano ganaron la batalla y el débil Senado ratificó el resultado. Vespasiano, un hombre salido del mundo rural, ya era emperador de Roma. La guerra civil reveló el inconfesable secreto del imperio. El poder descansaba en la fuerza militar. Cualquiera que tuviera el suficiente apoyo militar podía aspirar al trono imperial. Y cualquier emperador debería tenerlo en cuenta. Roma se había convertido en una dictadura militar y los ciudadanos del imperio se preparaban para un futuro incierto. Vespasiano fue nombrado emperador en el año 69, llegó a Roma en el verano del año 70, restableció el orden y aportó estabilidad al imperio. Decidió realizar una nueva institucionalización del poder que diera a la persona del príncipe un poder absoluto, dejando atrás la ambigüedad anterior que disfrazaba el principado en las antiguas instituciones republicanas. Con este fin, realizó la Lex de Imperio Vespasiani, en la que se legitimaba el poder del principado sobre el imperium, limitando los poderes del emperador. Al poder de los príncipes se le da
una fundamentación jurídica. Asociaba a su gobierno el principio de sucesión hereditaria, destacando a sus hijos Tito y Domiciano. Favoreció a sus grandes generales, aunque los retiraba de la vida civil para que no le quitasen gloria a sus hijos. En lo económico fue austero por las guerras civiles y la crisis heredada de Nerón. En lo militar tuvo que hacer frente a las revueltas de Julio Civilis y la del galo Julio Sabino. Consolidó la conquista de Britania y reforzó las fronteras del Rin y del Danubio. Mandó a su hijo Tito, con sus legiones, a terminar de una vez con la revuelta judía en el año 73. Tito asedió y entró a Jerusalén, terminando con el conflicto de una forma brutal, quemando el templo de Jerusalén. Frente a los principados de la dinastía Julio-Claudia, en el que el poder era teóricamente entregado por el Senado, con Vespasiano, se ve claramente quién concede el poder es el ejército. La segunda vía de legitimación fue la eficacia administrativa y una nueva jerarquía social. Llevó a cabo una reorganización financiera y más estricta, que permitiera aumentar los recursos del Estado. Hubo un aumento de las obras públicas, acometiéndose grandes proyectos como un nuevo foro, un nuevo palacio imperial en el Palatino y la construcción de un gran anfiteatro en los terrenos de la Domus Aurea, así como una política tradicional de reparto de trigo y espectáculos públicos para atraer el favor de la plebe. A diferencia de Nerón, que explotó los conocimientos de sus ingenieros para sus propios vanidosos proyectos colosales, Vespasiano pondría las grandes mentes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Empezaría por vaciar el enorme lago que Nerón había construido en los jardines de su palacio. En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo. Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Los gladiadores llevaban siglos derramando sangre para divertir al público, pero la gente de Roma tenía hambre de espectáculos más grandes y atrevidos. El Coliseo proporcionaría a los gladiadores un moderno y permanente escenario de lucha, y los juegos alcanzarían un nivel de carnicerías nunca visto en la historia del imperio. Este era el lugar, el escenario más importante. Aquí llegaba la diversión. Todo, desde animales de los rincones más remotos del mundo conocido hasta prisioneros de tierras lejanas, estaban allí a tu alcance para verlos desde tu asiento de palco en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72. Fue financiada con la venta de las valiosas reliquias obtenidas de los templos judíos durante el saqueo de Vespasiano a Jerusalén. De esa campaña se trajeron a 12.000 prisioneros judíos para construir el anfiteatro. Trabajarían en unas condiciones tremendamente duras y durante muchas horas, y realizando grandes esfuerzos hasta el final. Utilizaron más de 6.000 toneladas de hormigón y arrastraron bloques enormes de travertino desde una cantera a más de 30 kilómetros de distancia. Según iba progresando la construcción en altura, usaban menos material de piedra caliza pesada, más fuerte y costoso, y más material barato que además era más ligero. Los romanos tenían unas grúas de madera muy sofisticadas y herramientas para levantar piedras, y podían hacerlo con bastante facilidad desde el suelo hasta grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura llegó a alcanzar los 50 metros de altura,
empequeñeciendo todo cuanto le rodeaba. Es la estructura más alta construida por los antiguos romanos. Este es el anfiteatro de la capital. ¿Y qué era Roma? Roma era una ciudad mucho más grande que ninguna otra ciudad y mucho más rica. Por eso, el anfiteatro era un símbolo del poder, la tecnología y la riqueza de la Roma antigua. Los anfiteatros se construyeron con una estructura sorprendentemente sencilla, uniendo dos teatros griegos hasta formar un teatro de 360 grados en círculo. El Coliseo estableció un nuevo estándar en el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una compleja red de pasillos y escaleras que permitían la entrada y salida de 70.000 romanos en un tiempo récord. Al igual que en los estadios actuales, todos los espectadores que entraban en el Coliseo tenían un billete con el número correspondiente a una de las puertas de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar al público, sino para que se sintiera cómodo. Disponía de 110 fuentes de agua potable y 2 servicios del tamaño de una casa entera. El Coliseo incluso disponía de un tejado retráctil. En los días de calor se desplegaba un toldo llamado velario sobre la grada superior para que diera sombra a los espectadores. Lo accionaban unos marineros de la Marina Romana que se encontraban situados a lo largo de la galería superior en todo el perímetro del Coliseo. Podían cambiarlo según el sol y según el viento. En consecuencia, el Coliseo tenía una climatización fantástica y sombra. Se ponían en la galería superior y con unos postes, cuyos agujeros podemos ver aún en la parte exterior, conseguían sujetar esta enorme lona que cubría todo el espacio.